La bienvenida a Verónica Mendoza. Ella ha estado con Pedro Castillo, fue en las semanas anteriores al cierre de esta campaña, han estado trabajando, han estado entregando también equipos técnicos y su primera reflexión sobre este que es un empate estadístico y también imaginamos su llamado a la tranquilidad para que esperemos los resultados oficiales. ¿Cómo está Verónica? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, Mónica, Cristian, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo peruano para, en primer lugar, agradecer y felicitar el hecho que hayan acudido el día de hoy a las urnas, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos atravesando, a pesar de una pandemia que nos sigue golpeando muy duramente. Agradecer a los miembros de mesa, al personal de OMPE, de nuestra Policía Nacional, a los personeros que aún a estas horas siguen trabajando arduamente. También sumarme a este llamado a la serenidad, a la responsabilidad, a esperar los resultados oficiales, ¿no? Con absoluta tranquilidad. Aunque desde mi particular punto de vista, Mónica, Cristian, creo que es el candidato Pedro Castillo el que tiene las mayores posibilidades de resultar victorioso en la medida en que el voto rural, ¿no? En particular donde él tiene un arraigo muy profundo, no se suele contabilizar adecuadamente en los primeros conteos o sondeos a boca de urna. Esperemos entonces que esto pueda ocurrir y se pueda consagrar su victoria. Pero en todo caso lo que nos toca es esperar los resultados oficiales con total tranquilidad. Pero vamos a ponernos en los dos escenarios. Eso. Es decir, que haya ganado las elecciones la señora Fujimori, ¿no? Y que haya perdido el señor Castillo y viceversa. ¿Qué debería hacer en cada condición cada uno de los candidatos al finalmente uno de ellos ser presidente o presidenta y el otro de alguna manera liderar un grupo humano de oposición, esperemos constructiva, para el país? Desde su visión de izquierda, su visión que ya conocemos todos, ¿cuál debería ser el comportamiento de cada uno dependiendo del escenario? Sí, primero que nada, Mónica, si me permites, yo quisiera señalar, sin embargo, que cualquiera que sea el resultado final, desde mi punto de vista, lo que ha logrado la opción política que representa Pedro Castillo hasta el momento es una victoria en sí mismo, porque ha participado en un proceso electoral en el que la cancha estuvo inclinada, porque ha logrado llegar a donde ha llegado a pesar de una contracampaña feroz de estigmatización, de terruqueo, de mentiras y difamaciones. Una campaña en la que lamentablemente el adversario político asusó odio, miedo y violencia, ¿no? Invocando incluso la muerte, invocando incluso un golpe de Estado. Entonces creo que haber llegado a donde ha llegado es en sí mismo, insisto, más allá del resultado final que respetaremos escrupulosamente, es ya una victoria. Y en segundo lugar, porque ha logrado canalizar una expectativa de cambio de un amplio sector de la población que no había sido antes escuchado, ¿no? Creo que esas voces son las que en particular, sea cual sea el resultado electoral final, tienen que ser escuchadas y van a ser escuchadas y claman un cambio que además la pandemia ha develado que son urgentes esos cambios que tenemos que impulsar de aquí en adelante. ¿Por qué dice que finalmente, digamos, es primera vez que hay algunas voces que no han sido escuchadas? Claro, uno mirase para atrás y quizá el triunfo de Ollanta habría también, digamos, calado en esas voces que usted dice ahora no han sido escuchadas antes. ¿Por qué ahora sí habrían sido escuchadas a través del candidato Castillo? Verónica Mendoza, por favor. Considero yo que se han expresado a través de la voz del candidato Castillo, ¿no? Porque creo que en este proceso electoral, más que en oportunidades anteriores, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales. Hoy, más que en otras oportunidades, hemos discutido, algunos a favor y otros en contra, pero hemos discutido al fin y al cabo de la necesidad de nuevas reglas de juego, de la necesidad de una nueva constitución, ¿no? A partir de un referéndum constituyente, como lo proponíamos nosotros y el candidato Pedro Castillo también, para que el pueblo soberano y en particular aquellos sectores que nunca antes fueron escuchados para redactar las constituciones precedentes pudieran por fin participar escribiendo, ¿no? Esas nuevas reglas de juego. Y también, Mónica, si me permite solamente para terminar, claro y creo que esta es una llamada de atención, una llamada a la reflexión. Creo que lamentablemente también se han develado en esta campaña más que en otras anteriores el racismo que todavía pervive en nuestra sociedad, que se ha expresado a veces de manera soterrada, otras veces más explícita, pero que hemos constatado dolorosamente aún está vigente. Y creo que
Insisto, más allá del resultado, tenemos en este año del bicentenario de nuestra independencia la oportunidad histórica de reflexionar en torno a esto y ojalá avanzar en construir una patria que realmente nos escuche a todos. La correcta. Sí. Vamos a ver qué cosa dicen al otro lado también y estamos a la espera precisamente de la aparición de la candidata Fujimori. Pero yo le había hecho la pregunta, Verónica, respecto a si, por ejemplo, se confirmara la tendencia y la señora Fujimori se convierte en presidenta y el señor Castillo, digamos, pierde la elección, pero tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cuál debería ser la actitud? Y le pregunto también viceversa, para que no nos centremos solamente en, digamos, en este debate, en esta discusión, sino hay que aterrizar lo que va a venir inmediatamente después. Porque ya tenemos un Congreso elegido, hay alianzas y hay trabajos que se tienen que realizar, pero hay un trabajo de forma de los candidatos posteriormente que van a pasar a otro rol después de la elección. ¿Qué deben hacer? Sí, yo, Mónica, no puedo equiparar las dos situaciones, ¿no? Si bien es cierto, insisto en que en cualquiera de los dos casos nos tocará respetar los resultados, ¿no? No olvidamos cómo fue en el 2016 cuando la fuerza política perdedora los quiso desconocer y luego se dedicó a boicotear, ¿no?, al gobierno entrante. No queremos volver a ese tipo de escenarios, tocará respetar los resultados. Sin embargo, eso no impide que podamos ser críticos, ¿no?, en nuestra lectura de, por ejemplo, el escenario en el que la señora Fujimori pudiera ser elegida presidenta, ¿no? Un escenario que desde mi punto de vista sería doloroso y vergonzoso como país, ¿no? Que pudiera ser presidenta una persona que está sindicada por el Ministerio Público como jefa de una organización criminal y que reivindica una dictadura. Una situación entonces que nos llamaría a las fuerzas democráticas a estar sumamente vigilantes, ¿no?, para defender esta débil y precaria democracia, ¿no?, y tratar de impedir que se debilite aún más, lo digo por los antecedentes de la dictadura de los 90, sería una situación que nos convocaría a las fuerzas democráticas a estar vigilantes para que se continúen los procesos de investigación en materia de lucha contra la corrupción, ¿no? Recordemos que la señora Fujimori junto con varios de los integrantes de su organización política están siendo procesados por lavado de activos y obstrucción a la justicia, un proceso que sin lugar a dudas correría riesgo de ser ella elegida presidenta, frente a lo cual tendríamos que estar vigilantes, lo mismo que para defender nuestros derechos, pero no laborales, me ha dicho cuál es el trabajo humanos que debería hacer el señor Castillo en esa circunstancia. Yo entiendo y conozco su visión y su posición respecto a lo otro. Esa es una realidad que se mira de un lado y de otro y en términos hechos concretos que la historia señala con claridad. Pero ¿qué debería hacer el señor Castillo en la eventualidad de que se convierta en un personaje político, en un actor político importante, pero que no necesariamente llegue a la presidencia? Y si llega a la presidencia, ¿cuál debería ser, digamos, la actitud de la señora Fujimori, más allá de que haya simpatías, antipatías y todo lo que usted ha descrito, ¿no? De acuerdo, Mónica. Sin embargo, me parece importante, como tú misma lo has señalado, no se trata ciertamente de opiniones particulares, de posiciones políticas, pero también hay hechos históricos, confirmados, antecedentes concretos, ¿no es cierto?, en el caso de Fuerza Popular y la señora Fujimori, que nos llaman a estar atentos y vigilantes en defensa de la democracia, sea cual sea el resultado, ¿no? Eso en primer lugar. En ese escenario, para mí, aún negado, ¿no es cierto?, de que la señora Fujimori pudiera ser elegida presidenta, ciertamente al señor Castillo, como a todas las fuerzas democráticas, insisto, nos tocará ser vigilantes, ¿no?, para defender la democracia, para defender lo avanzado en materia de lucha contra la corrupción, para defender los derechos, canalizar, ¿no?, la expectativa de cambio que se ha expresado en una parte importante. ¿Para coincidir en algo por el bien del país o no? Perdóname, ¿Para Mónica? coincidir en algo por el bien del país o no? En términos, digamos, de temas importantes. Por supuesto, hay temas muy concretos en los que deberíamos ser capaces todas las fuerzas políticas de ponernos de acuerdo, como por ejemplo el proceso de vacunación que tiene que continuar, ojalá acelerarse también en su ritmo y no manipularse o manosearse con sesgos ideológicos, ¿no es cierto?, o anticientíficos, ¿no?, como los que hemos visto lamentablemente,
no se dan en el equipo de salud de la señora Fujimori. Ojalá entonces que en ese escenario pudiéramos todos los sectores concertar en torno, ¿no?, a una campaña de vacunación que tiene que continuar, acelerarse aún más y seguir dándose, insisto, con base científica, epidemiológica y poniendo por delante la salud de la gente. Ese sería sin lugar a dudas uno de los primeros consensos a buscar concretar cualquiera que sea el resultado, salvar la salud y la vida del pueblo. Ahora, en el otro escenario, como bien planteabas tú, Mónica, si es que el profesor Castillo fuera elegido presidente de la República, ¿no es cierto?, igual nos tocará ser vigilantes, ¿no?, exigir a Fuerza Popular que en esta oportunidad sí respete el resultado electoral, no como ocurrió lamentablemente el 2016. Nos tocará también hacer comprometido a eso, ¿no? Un llamado a la calma. Perdóname, Mónica. Se han comprometido a eso, evidentemente, ambos lados, ¿no? Sí, Mónica. El problema es que del lado de la señora Fujimori sabemos lo que ella hizo con compromisos previos que suscribió ante cámaras, ante la opinión pública y que luego tiró al basurero. Entonces creo que es legítimo que algunos, permítemelo por lo menos, Mónica, a mí, desconfiemos de esas palabras. Lo que pasa es que el único que ha hablado, digamos, a través del Twitter de eventualmente cuidar que no haya un fraude ha sido el señor Cerrón, que es el que está y preside el partido del señor Castillo. Entonces, por eso le decía a usted, estamos hablando de preservar la democracia, de responsabilidad frente a la democracia, de actuar en consecuencia. Y usted me señala eso con todo derecho y evidentemente no es una sorpresa que lo señale, pero también hay que decir que hay quienes están hablando de algo que no es posible dentro de las instituciones que hoy se han portado a la altura, correcto, ¿no? Correcto. No, yo le quería preguntar a Verónica Mendoza, es decir, ¿cuál es la sensación que le genera o por qué cree que, vamos a ponernos en empate técnico, la mitad del país ha votado por Keiko Fujimori? Es decir, yo he criticado a la gente que por añadidura decía que los que votan por Pedro Castillo eran comunistas, estaban a favor. Me parece una locura, pero yo le quiero preguntar a Verónica Mendoza, ¿qué siente? ¿Por qué cree que han votado? Es decir, esa mitad del país que ha votado por Keiko Fujimori, no sé, ¿es pro organización criminal? ¿Quieren reivindicar dictaduras? ¿Por qué han votado por Keiko, Verónica Mendoza? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Pero quisiera resaltar dos de ellos. Uno es que lamentablemente creo que no hemos cumplido como sociedad en hacer un trabajo de memoria. Y esto incluye a los medios de comunicación, a las organizaciones políticas, a la sociedad civil, porque si todos los peruanos recordáramos lo que ocurrió en la dictadura de los 90 e incluso recordáramos lo que hizo la mayoría parlamentaria fujimorista en este periodo reciente, probablemente no tendríamos este resultado, ¿no? Pero eso no ha sido expuesto, ¿no? Y me refiero a hechos concretos, históricos y verificables, como debió haber ocurrido en este proceso electoral. Y lo segundo es que sí creo que ha tenido algún efecto esta campaña brutal de estigmatización, de terruqueo, no solamente contra el señor Castillo, contra nosotros también como Juntos por el Perú, ¿no? En la primera vuelta y luego inmediatamente después también descalificando y estigmatizando todo aquello que proponíamos, por muy sensato y técnico que fuera, ¿no? Esta campaña de odio, de miedo, basada en mentiras. Yo no me olvido de la señora Fujimori diciendo en la puerta del penal Santa Mónica que el candidato Castillo o el eventual presidente Pedro Castillo les iba a quitar su bodega, les iba a quitar su casita, cosa que sabemos, Mónica, Cristian, ustedes saben también perfectamente que es absolutamente falso. Podemos tener crítica respecto a la propuesta del señor Castillo, pero pretender que le va a quitar su bodega o su casa a los ciudadanos o a los comerciantes del país, eso sabemos que es absolutamente falso. Y ahora, sin embargo, la señora Fujimori y sus aliados no han tenido reparos en difundir ese tipo de mentiras que entiendo en una situación, y termino con la idea, en una situación de incertidumbre, de dolor que está atravesando el pueblo peruano por la pandemia que lo está golpeando duramente, este tipo de contracampañas o de campañas de miedo sí pueden calar. Entonces, lamentablemente, hay una parte importante de la población, me parece, que no ha podido ejercer un voto realmente libre, ¿no? Eso es algo de lo cual tendremos que aprender para ir mejorando nuestra democracia, porque la democracia no es solamente el voto, sino todas las condiciones que se dan para poder ejercer ese voto libre e informado que lamentablemente, me temo, no se ha dado con totalidad en este escenario.
Bueno, pero todo es responsabilidad, está bien. Es que lo que pinta es gravísimo, ¿no? Si no existe el voto libre en el Perú, no sé de qué estamos hablando. Porque si vamos a respetar y no existe el voto libre, o sea, por son otro lado... todos unos manipulados que finalmente los han llevado de las narices a votar por una persona. No, a ver, Mónica, Cristian, vamos por partes. A ver, Verónica. Termino. He dicho y he reiterado en esa entrevista que se deben respetar los resultados. Quienes no lo hicieron anteriormente, ¿no es cierto?, son Fuerza Popular. No, pero hay que respetar a los votantes también, no solo el resultado. Pero eso no significa que no podamos tener una lectura, una valoración de lo que ha sido este proceso electoral. Será importante, por ejemplo, Mónica, Cristian, que también la prensa reflexione sobre su rol. Y no lo digo a partir de mis percepciones solamente. A ver, Verónica, hay una mayoría de la población decirle una cosa. Aquí al señor Castillo... Solamente para terminar, Mónica. Pero, a ver, déjeme también señalar algo, porque está hablando de los medios de comunicación. Estoy hablando de la percepción de la ciudadanía, pero de que los medios yo le quiero decir que aquí se ha invitado en todas las formas al candidato para que pueda exponer con amplitud, como lo ha hecho la otra candidata en su momento, y no lo ha hecho, no ha querido hacerlo. Esa es una realidad también. O sea, la percepción puede estar mirada con la subjetividad del interés, pero también puede ser una construcción. Entonces, hay que tener también un poquito, digamos, en ese sentido de ver las cosas como se han producido. Y se lo digo porque aquí ha sido invitado a todos los programas, como usted, que ha estado aquí. Totalmente de acuerdo, Mónica. Por eso digo que es algo en torno a lo cual hay que reflexionar, hay que analizar, ¿no? Porque además, Mónica, una cosa es entrevistar, ¿no?, a alguien con guantes de seda y con pétalos de rosa, y otra cosa es entrevistar a alguien diciéndole chavista y terruco 10 veces en 10 minutos, ¿no? No digo que haya sido el caso en este programa, pero hay una realidad concreta, que es que una mayoría de la ciudadanía percibe que los medios han tenido un sesgo. Creo que eso amerita que la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación en particular reflexionemos en torno a eso, como en torno a muchas otras cosas. ¿Quién le dijo chavista y terrugo? Yo sería el primero en denunciarlo. ¿Quién se lo dijo? Ah, bueno, chavista a mí me han dicho un montón de veces, ¿no? ¿Quién se lo dijo? Usted dijo que en una entrevista le han dicho chavista y terrorista. Venezuela. 50 veces cuando ya habíamos deslindado 50 veces, ¿no es cierto?, con el régimen del señor Maduro. Entonces, esas cosas también inciden en la percepción ciudadana. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo en una entrevista? ¿A mí te refieres, Cristian? Sí. No hay entrevista que yo haya dado en algún medio de comunicación nacional en el que no me hayan señalado ese tema. No hay una entrevista, ni una sola. Me pregunto cuántas veces que le hayan preguntado por Venezuela, esa acusada de chavista, Verónica. A ver, ¿cuántas veces se le ha preguntado a la señora Fujimori si deslinda con la dictadura de su padre? ¿Cuántas veces se le ha preguntado? 1 millón de veces. Habría que hacer, en realidad, habría que hacer el conteo. Pero en todo caso, Mónica, Cristian, no se trata aquí de contar cuántas veces se habló de chavismo, de dictadura fujimorista, pero sí de reflexionar sobre todo lo que ha sido. Pero en ese ánimo, Verónica, le digo con toda sencillez y con toda naturalidad, en ese ánimo nada se va a construir después de 28 de julio, porque en términos amplios aquí estamos partiendo del hecho de que los dos escenarios son factibles, que hay un empate, que tenemos que poner de nosotros más allá de las ideologías, tener la posibilidad de ver la forma de encontrar un punto medio para algún tipo de reconciliación, pero si hay una postura de esa naturaleza va a ser muy difícil. Entonces, yo le pido que haga un esfuerzo en el sentido de ver de qué manera buscamos alguna posibilidad de tener algún punto de encuentro, porque la gente, aparte de la pandemia, está harta de la polarización, ¿o no? A eso voy, Mónica, justamente. Lo que pasa es que creo que concebimos dos caminos diferentes para el mismo objetivo. Bueno, eso yo está creo bien, que ¿no? Para que haya una reconciliación, como bien planteas tú, hay que analizar lo que ha pasado en nuestro país. Hay que ver esas heridas que hoy están abiertas y que tienen que ser miradas, tienen que ser atendidas y curadas, no simplemente voltear la página como si nada hubiera pasado. Entonces, reflexionar en torno a esto que ha percibido la ciudadanía respecto del rol de la prensa. Llamó a una reflexión, Mónica.
Me parece muy bien, hay que reflexionar todos, incluyendo los políticos, ¿no? Así En es, primera persona. Totalmente de acuerdo, Mónica. Reflexionar en torno, por ejemplo, a este racismo soterrado que se ha develado en algunos momentos de la campaña, que sin lugar a dudas es justamente una de esas heridas aún abiertas que tenemos como país, que hay que sanar, entendiendo, ¿no es cierto?, que merecemos todos ser escuchados, atendidos y abrazados en esta patria nueva que ojalá podamos construir. Hay que reflexionar en torno a las demandas de cambio que una parte importante de la ciudadanía ha reclamado, que además la pandemia ha develado que son urgentes. A eso llamo, Mónica, Cristian, esa es mi invocación. No volteemos la página bien, como y si hay no que, pasara nada. digamos, empezar con cada uno, ¿no? Para mostrar lo mejor de cada uno y buscar que al final logremos los cambios dentro de los marcos constitucionales, de la ley y de la democracia, para que la gente tenga mejor calidad de vida, porque ese es el trabajo que tenemos que tener todos. Vamos a ver. Muchas gracias a Verónica Mendoza. Gracias, Mónica, Cristian, por estar con nosotros. Paz con justicia y con memoria, claro que sí, eso es lo que queremos para el país. Sí, y desde todos los lados, no solamente de uno. Vamos justamente a